Durante los meses pasados, fueron retirados de internet y cancelados varios proyectos de mods para Grand Theft Auto, debido a presión legal de parte de Rockstar y asociados. El motivo: estaba en desarrollo una remasterización de sus 3 primeros juegos más emblemáticos que por fin sale a la luz. Ha salido el primer tráiler de Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, que se trata de una remasterización de Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andrés. Sin embargo, ¿valdrá la pena o será decepcionante? Ya se habían lanzado anteriormente algunas remasterizaciones principalmente para dispositivos móviles para celebrar el 10º aniversario del lanzamiento de cada juego. Sin embargo, las mejoras gráficas en estos eran mínimas y casi imperceptibles, cosa que The Definitive Edition prometía cambiar. Las primeras imágenes del tráiler nos muestran algunos segmentos de cinemáticas en las que podemos apreciar una comparación del juego original con esta nueva remasterización, en las que podemos apreciar un cambio notable a simple vista. En el lado positivo, observamos que todo se ve más colorido, con mayor contraste. Podemos ver que hay buenos reflejos y sombras, cosa que en los juegos originales escasea demasiado. Se puede notar un cielo con mayor detalle y más realista. Asimismo se nota que han mejorado los efectos como las explosiones y disparos. También se notan más partículas en la lluvia y niebla. Otra gran mejora es sin duda la iluminación, haciendo que lugares emblemáticos como las Venturas resalten completamente. También las texturas aparentan haber sido mejoradas, ya que se pueden apreciar más detalles al igual que con los personajes cuyos modelos y texturas se ven más nítidos y un poco más realistas. Al ser un nuevo lanzamiento, podrá disfrutarse en grandes resoluciones y a una alta tasa de fotogramas por segundo, aprovechando correctamente el hardware de hoy en día. Teniendo esto en cuenta, si eres un jugador nostálgico y que aprecia los clásicos, sin duda esta edición será de tu agrado, manteniendo un equilibrio, mejorando los gráficos pero manteniendo lo demás intacto, lo que logrará que tengas una buena experiencia de usuario jugando estos clásicos como si fuera la primera vez. Sin embargo, puede que seas más exigente y esperes más de una compañía tan grande como lo es Rockstar, y te parezca decepcionante o no suficiente estos lanzamientos al que llaman la edición definitiva. Tomemos por ejemplo Mafia, un juego lanzado en 2002 con similitudes a la saga Grand Theft Auto, un mundo abierto sobre la vida criminal pero ambientado en los años 30, el juego fue muy bien aceptado, lo que llevó a la saga a continuar, por lo que en el 2020 lanzaron Mafia Definitive Edition, un juego completamente reinventado. Se usó un nuevo motor de juego similar a su juego anterior, Mafia 3, por lo que respecto al juego del 2002 las mejoras eran increíbles. No solo se mejoraron los gráficos, sino también la jugabilidad, el diseño del mapa entre otros, por lo que se podría decir que lo volvieron a hacer desde cero, pero conservando la historia principal y las personalidades de los personajes, al igual que el objetivo de las misiones. Por lo que es de esperar que Rockstar Games sea capaz de entregar un producto igual de sorprendente, en el que el juego sea reformado más allá de cambios en texturas y sombreadores. Por otro lado, tenemos que hay mods hechos por la comunidad que ofrecen una mejora gráfica sorprendente que hace que te olvides que estás en un juego de hace casi 20 años, mods que están siendo perseguidos por la distribuidora de las series GTA. Entre las desventajas se observa que algunas animaciones pudieron haber sido mejoradas, como lo son las manos de los personajes, que siguen viéndose bastante rígidas. En el apartado de sonido, tenemos que es muy probable que muchas de las canciones que nos acompañaban en la radio de los juegos originales no aparezcan en estas nuevas entregas debido a problemas de licencia. Esta remasterización de la trilogía ha sido muy esperada desde su primer anuncio y promete ser satisfactoria para aquellos fans de la saga Grand Theft Auto, quienes disfrutan jugar una y otra vez estas grandiosas entregas clásicas que marcaron la infancia de muchos. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Estás emocionado por la edición definitiva de Grand Theft Auto o te parece decepcionante? Déjamelo en los comentarios. Por mi parte ha sido todo, gracias por ver el video. Soy Pedro Bellic y me despido. Hasta luego.